Voy a hablar de una película de David Lynch, Terciopelo Azul, a partir de algunas ideas que Slavoj Žižek comparte en un artículo del libro Lacrimae Rerum, en el que habla fundamentalmente de otra de sus películas, que es Carretera Perdida, casi 10 años posterior. Pero lo que dice sobre Carretera Perdida permite pensar Terciopelo Azul, de la misma forma que permite pensar Mulholland Drive, otra película posterior a ambas, a las dos primeras, digamos, ¿no? Yo me voy a centrar hoy entonces en Terciopelo Azul, pero desde una mirada sisequiana que aborda el conjunto o parte del cine de Lynch, la obra lynchiana. Bueno, él dice que estas películas que acabo de mencionar tienen dos niveles muy claros, que expresan niveles también de la subjetividad humana. Recordemos que Zizek es filósofo, pero también psicoanalista, gran estudioso de Freud y Lacan. Entonces él dice que estas películas reflejan una subjetividad eh, de doble dimensión. Una dimensión más superficial o visible, que vendría a ser la de la ley simbólica, las reglas, los mandatos morales, la relación del individuo con ese conjunto de reglas y de lenguaje que lo vinculan con justamente lo social. Eso es la ley simbólica, a lo que Zizek también llama la prohibición. Es la acción del individuo de cara a la mirada del gran otro. El gran otro es lo simbólico, la sociedad, el lenguaje. En esa dimensión, para el gran otro, para esa mirada omnipresente del afuera, las cosas están perfectamente bien. Pero hay una segunda dimensión que corre por abajo, más inconsciente, menos visible, que es la del super yo obsceno, que es la dimensión de las fantasías de la sucia imaginación. Zizek va a decir que esas fantasías oscuras de la sucia imaginación son el soporte fantasmático de la prohibición o de la ley. Es decir, que estos dos niveles están interrelacionados, son mutuamente dependientes. No hay ley simbólica sin su soporte fantasmático, sin su dimensión de la fantasía transgresora, ¿no? Utiliza dos ejemplos del cine para hablar de esto. Se refiere a la película Casablanca, a esos 3 segundos en los que Rick está fumando contra una ventana, en los cuales se sugiere que tuvieron sexo con Ilsa, pero al mismo tiempo se niega esa posibilidad. Recordemos que la película Casablanca se hizo durante el Código Hays, por lo tanto, eh, la película no podía mostrar escenas subidas de tono sexualmente, pero podía sugerirlas. Pero lo interesante de esta escena es que hay indicios que dicen que algo pasó entre ellos y al mismo tiempo hay indicios que informan que no pasó lo que uno puede imaginarse. Y esta doble condición de la conservación de las buenas apariencias y por otro lado la presencia de la imaginación fantasiosa es de lo que está hablando Zizek, este soporte fantasmático de la prohibición. Después habla de los puentes de Madison, donde el personaje de Francesca, Meryl Streep, necesita una fantasía para sobrellevar su matrimonio. Al mismo tiempo, este mecanismo
del soporte fantasmático de la ley, se lo transmite a sus dos hijos, que mediante la historia de su madre, que conocen o que descubren a través de ciertas cartas, van a empezar a repensar sus propias relaciones de pareja y a mirarlas con otra indulgencia, ¿no? Con otra aceptación de sus propios errores o desperfectos. Bueno, sí se explica que la película Terciopelo Azul, al igual que las otras ya mencionadas, retoman del cine clásico la estructura de la femme fatale, ¿no? Una figura, este, digamos, icónica del cine clásico, esta mujer que llega para trastocar las coordenadas de la estabilidad de un personaje masculino, generalmente. En Mulholland Drive, que es una de las películas de Lynch, en realidad la protagonista es una mujer, pero también tiene la estructura de, digamos, narrativa de la femme fatale. Bueno, esta femme fatale despliegan en las escenas de las películas de Lynch un dominio libidinal de las escenas, porque el personaje principal, digamos que hace todo hacen todo movidos por cierto interés o un interés total por esta mujer que aparece en sus vidas, en el campo visual, en la escena. Estas mujeres, esta femme fatale, poseen un aura fantasmática que simboliza la fantasía masculina. Por lo tanto, son el complemento espectral y sublime del orden social, justamente ese soporte obsceno, ese soporte fantasmático, esa fantasía oscura que complementa el orden social de las buenas apariencias. Bueno, el cine de Lynch toma entonces estas cuestiones del cine clásico. Zizek va a hablar de realidades social y fantasmal. Nuevamente, la realidad social es la realidad de las buenas apariencias sociales y está caracterizada por una monotonía aséptica e impotente. El calificativo de impotente está no solo referido al villano, entre comillas, Frank, del que ya vamos a hablar, sino a esta policía de Lamberton que que no logra, digamos, desbaratar esta banda de criminales o de vándalos liderada por Frank. Pero esa monotonía séptica de la realidad que se ve en un montón de escenas de la película, Terciopelo Azul, se contrapone con la violencia autodestructiva de otras escenas. Es decir, esas serían las dos dimensiones, podríamos decir, de la conducta o de la subjetividad. Esto se relaciona un poco también con lo que ya había hablado sobre el cine de Kieslowski. El comienzo de Terciopelo Azul declara una suspensión de la autoridad, sobre todo en la interrupción del mandato del padre, que queda momentáneamente mudo luego de una especie de accidente cardiovascular, ¿no? Cerebral, una ACV. Así comienza la película y el personaje de Jeffrey, el protagonista, ingresa a partir de entonces en un estado de anarquía moral, de búsqueda y autoexploración que lo lleva a los límites o a las fronteras entre el bien y el mal. Y así es como conoce a Frank, que viene a ser como una especie de sustituto simbólico de un padre,
es lo que en terminología lacaniana se conoce como un padre goce, algo de lo que habla Zizek, porque es un padre entregado al puro placer, al puro goce. No es un padre que si bien es un padre que impone ciertas reglas, son reglas de transgresión y por lo tanto es un hombre que no merece obediencia como auténtica autoridad paterna. Sin embargo, ejerce un rol de imposición de las reglas, de garante de ciertas reglas. Son hombres hiperactivos, frenéticos, exagerados e inherentemente ridículos. El mal o los villanos están asociados a lo ridículo en el cine de Lynch. Dice que también es una fuerza vital fálica y excesiva. Esa también es una caracterización que hace Zizek. Son garantes de las reglas y al mismo tiempo inmerecedores de la obediencia que merecerían los padres. Dice Zizek que el cine de Lynch escenifica las fantasías. No son personalidades múltiples, explica lo que sucede en las películas de Lynch, o lo que se cuenta, sino escenificaciones, podríamos decir, metafóricas de las fantasías. Acá está hablando de Carretera Perdida, pero se puede trasladar lo que dice Zizek a Terciopelo Azul. Entonces, Jeffrey, el protagonista de Terciopelo Azul, desea en la medida que el deseo es el deseo del otro, es decir, desea en la medida en que no comprende el oscuro deseo de Dorothy, esta mujer encarnada por Isabella Rossellini. En la medida en que busca incansablemente una interpretación en que trata de comprender qué es lo que quiere ella. Lo que mueve la fantasía del protagonista es este deseo del deseo del otro, este saber qué quiere, en este caso esta mujer, tan compleja, tan extraña a los ojos de Jeffrey. Y eso, a su vez, desata el ingreso a un mundo donde la moralidad está en suspenso, ¿no? Donde el bien y el mal se cruzan. Por último, refiriéndose a una escena cercana al final, en la que Dorothy irrumpe desnuda y golpeada en la casa de quien es la novia de Jeffrey y la familia de la novia, eh, David Lynch pone la séptica realidad social cotidiana al lado de su suplemento fantasmático, los cruza, ese universo oscuro de placeres masoquistas prohibidos. Transpone lo vertical a lo horizontal. Sitúa las dos dimensiones, realidad y suplemento fantasmático, superficie y lo reprimido, en el mismo plano. Esta es más o menos la reflexión que hace Zizek sobre el cine de Lynch, en la cual se puede agregar también que para para Zizek, estas fantasías, aun cuando se escenifican en las películas, eh, de alguna manera repiten la estructura del fracaso que también, de algún modo, seguían como norma en la realidad no fantasmática, en esa realidad séptica. La estructura del fracaso se pasa, digamos, de la realidad a la fantasía en el cine de Lynch. Así que, bueno, esta fue la reflexión que me interesaba compartir de Zizek sobre el cine de Lynch.